Pero para mí es muy importante hablar de un fantasma, que es el fantasma de la elección. Uno pareciera que está haciendo un programa especial de Día de Muertos, pero no. Eh, Viene el día de la elección el próximo 1 de junio, que para todas y todos los mexicanos es emblemático porque es la primera vez que vamos a votar por jueces, ministros, magistrados. Vamos a votar por el tercer poder. La primera vez que vamos a salir a votar por el tercer poder que nunca habíamos votado, salvo antes de la Constitución de 1917. Entonces, cuando vamos a votar, evidentemente, me parece que las resoluciones o el trabajo que ha tenido el Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza la elección, pues ha sido bastante cuestionable. ¿Por qué? Uno, el INE empieza tarde con la preparación de la elección, argumentando solamente por una parte, pese a que la máxima autoridad electoral, que es el Tribunal Electoral, ya había resuelto que los amparos no invalidaban ni el proceso ni la elección. Y el Instituto Nacional Electoral dijo, no, es que me van a detener. Y vimos a varios consejeros del INE decir, no, es que yo no puedo avanzar con el proceso electoral porque me van a detener. Me van a detener y me van a detener. Y de ahí no los bajamos. Entonces, cuando empezamos a ver que se retrasa el proceso, que para mí lo más emblemático fue el 15 de noviembre, ellos mandan, fue el 15 de octubre, no me acuerdo, que mandan el presupuesto, fue el 15 de noviembre, que mandan el presupuesto a la Secretaría de Hacienda porque los autónomos mandan su propio presupuesto. La Secretaría de Hacienda no puede mover un dedo, los únicos que se lo pueden mover son la Cámara de Diputados, porque esta es una facultad exclusiva de los diputados, moverle pesos y centavos al presupuesto. Entonces, cuando el INE lo manda en noviembre, todavía no habían empezado a preparar la elección. ¿Por qué? Porque dijeron que estaban los amparos, ta, ta, ta. Entonces, pidieron miles de millones de pesos para una organización que no estaban organizando, porque es que hay amparos. Nos van a detener, nos van a meter al bote, nos van a multar. Eso retrasó todo el proceso. Evidentemente, salió, ¿no? Avante la situación. El tribunal lo dijo una y otra y otra y otra. No proceden los amparos en un tema electoral. El asunto llegó hasta la Corte, donde hicieron el ridículo de su vida los ministros de la Suprema Corte, encabezados por la ministra Piña, diciendo que con 6 votos salía la mayoría en una corte de 11, cuando la mayoría en una corte de 11 son 9 votos, no 6. Entonces, cuando vimos ese escenario, que al final se cae todo, etcétera, 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 vemos que el INE pues retrasó todo y pues retrasó lo inevitable, que era organizar un proceso electoral. El proceso les cae encima. Y lo hemos platicado varias veces, el INE siempre ha tenido la facultad exclusiva de promocionar las elecciones, de invitar a votar, etcétera. Pero no solo eso, el INE tiene la facultad exclusiva de promover el voto, de promover la democracia, la importancia de salir a votar. Y esa facultad exclusiva yo nunca he visto que la ejerzan. Cuando se trata de elecciones partidistas, sí tienen la facultad exclusiva, pero es muy fácil, se lo dejan a los partidos políticos. Entonces, ¿por qué de todo el padrón electoral no salimos a votar el 100%? Porque evidentemente hay una enorme desconfianza. Hay gente que no simpatiza con los partidos políticos, hay gente que no cree en el proceso electoral y hay mucha gente que solo sacó la credencial para votar, no para votar, sino para identificarse. Recordemos que la intención de tener la credencial para votar y que al mismo tiempo sea una credencial de identificación oficial era para obligarte a sacar como con la idea de que entonces así vas a ir a votar. No, hermanas, no ha funcionado. Hay al menos un 30% que nunca sale a votar. De verdad, nunca sale a votar y luego puede haber como un 10% que tramitó su credencial y no la ha ido a recoger. Entonces, de este escenario, les quería dar este contexto porque no es raro ver que el INE se lave las manos cuando le toca hacer su chamba de decirle a la gente por qué es importante invitarlas a votar. Entonces, yo lo he platicado, creo que el INE requiere una reforma muy profunda en donde sí sea una facultad exclusiva, pero que entiendan la responsabilidad de esa facultad. Es como cuando quieren hablar del voto en el extranjero y se avientan una cantidad de estudios bien guajiros sobre por qué los mexicanos en el exterior no quieren votar. No, hermano, no es que quieran votar, no es que no quieran votar, es que tú no les facilitas, tú no les explicas y entre lo que haces tú y lo que no hace el consulado hay un tema horrible. Es un tramital, es un burocrático, es tedioso, nunca llegan las cosas, es un desastre. Entonces, en este momento, el Instituto Nacional Electoral, particularmente para la elección judicial,
De primera instancia había dicho que sí, que los poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y pues, también en su momento el Judicial, evidentemente, podían llamar al voto, no hacer propaganda, que es una línea bien delgada y muy clara. Una cosa es que le digas a la gente, va a haber una elección el próximo 1 de junio, esto es por lo que vas a votar, así es como se puede votar, tú decide. Okay. Tú decide. Recordarle a la gente que hay una votación. Y por otro lado, hacer propaganda política. Evidentemente, ningún poder de la Unión puede hacer propaganda porque entonces ahí sí estás inclinando la balanza porque tú, como representante popular que ha ganado elecciones, le estás ya prácticamente diciendo a tu gente por quién votar. Y si pensemos, la presidenta con la aprobación que tiene se pone a decir por quién votar, pues en dónde quedó el equilibrio del Poder Judicial. Eso queda claro, nunca nadie dijo que eso iba a hacerse. Simplemente se dijo que se iba a informar que iba a haber una elección, porque uno, el INE no, en su facultad exclusiva no ha logrado dar en el clavo y pareciera que está buscando el hilo negro con lupa y aumento y que tiene miopía y está ciego para saber cómo informarle a la gente. La otra vez me aventé los spots del INE para la promoción de la elección judicial y están planos. O sea, cuando digo planos es que la gente los ve y dice, ¿y eso qué? O sea, la gente los escucha y de forma inmediata se disasocian. Así, ¿no? Los escuchas y es como si solamente escuchara ruido de fondo. No te, o sea, no son llamativos, no son impactantes, no te muestran un, hey, esto es nuestro, hey, esto hay que hacerlo. No te lo muestran. Como muy burocrático, como muy, pues lo tengo que hacer. Y no buscan los canales ni siquiera o formales. Vaya, hay un desastre en el INE. Y no es que no tengan los recursos, es simplemente una falta de voluntad. Entonces, cuando vemos que la presidenta dice, yo voy a informar sobre la elección, el INE dice, no, no puedes. Porque lo peor es que sí se podía, pero la presidenta lanza el spot de esto es lo que vamos a informar y acto 2, el INE dice, no, no pueden. Bueno, pues el asunto llegó a al tribunal, a la sala superior, y la sala superior dijo, fue el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, y él dijo, a ver, hay una elección, hay límites muy claros de lo que no pueden hacer y lo que sí pueden hacer, pero es la primera elección judicial, no la podemos tratar como una elección partidista. Aquí no hay colores, aquí no hay partidos políticos, aquí no hay financiamiento ni público ni privado. La gente tiene que saber. Y sobre ese proyecto es que la Sala Superior del Tribunal, o sea, la máxima autoridad en la materia electoral de México, dijo, les recuerdo que hay elección el 1 de junio, les guste o no. Y sí, los poderes de la Unión van a poder informar sobre la elección. No hacer propaganda, pero sí sobre la elección. Vamos a escuchar lo que dijo la magistrada presidenta del tribunal, Mónica Soto, sobre esta resolución que sí le da crack al INE. Mi posicionamiento jurídico, les voy a decir un secreto. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie. Pareciera que parte de una de las propuestas que están presentándose hoy estuviera posicionando esta visión. Habrá un proceso electoral, bueno, hay un proceso electoral en curso, habrá elecciones por primera vez en la modalidad que se realizará. Hay más derechos para la ciudadanía, pero no hay que decirlo a nadie. Nadie puede decirlo, solo el INE. Yo, de manera respetuosa, quiero decir que me siento sorprendida, un poco contrariada en este posicionamiento que se hizo en el Instituto Nacional Electoral en la toma de este acuerdo, en donde pareciera que se está buscando llevar una elección silenciosa. Y este proceso electoral tiene adeptos y detractores, como todo, como en el mundo y como en las democracias. Pero esta Constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sido reformada y ha establecido una nueva manera de participación ciudadana, que es en la elección
de las personas juzgadoras en distintos niveles, a nivel federal, a nivel estatal, en 19 entidades federativas. No encuentro, y yo reitero lo que dijo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, no encuentro un fundamento constitucional ni legal, y yo le agrego ni democrático, a los planteamientos vertidos en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral. No es el INE el único que puede y debe hacer difusión de la jornada electoral, del día de la elección, de lo que se va a elegir, los temas. Quedó muy claro que este proceso electoral tiene algunas similitudes y otras diferencias importantes con los procesos electorales que todas y todos ya conocemos, que incluso las campañas de participación ciudadana son muy intensas, aunque todos ya sabemos cómo vamos a votar para elecciones de legislativo y ejecutivo a nivel federal y locales. ¿Qué pasa aquí? Que es una elección nueva, es una elección novedosa y que es muy poco tiempo también el que se tiene para enterarnos toda la ciudadanía de que vamos a elegir, qué día vamos a elegir, cuáles son, digamos, las características de esta nueva elección, y se consideró que ni en la Constitución ni en la ley hay alguna prohibición expresa para que alguien pueda no difundir lo que es la participación ciudadana y la elección. Hay una prohibición expresa en la ley en donde se dice que de ninguna manera se podrá hacer proselitismo a favor o en contra de algún candidato o candidata, ni los partidos políticos ni las autoridades de cualquier tipo, ¿no? Eso está a salvo en el proyecto que ya es sentencia. En la resolución, entonces, quedó claro. ¿Hay restricciones? Sí. No se puede hacer uso de recursos públicos para hacer proselitismo a favor o en contra de ninguna persona. Sí se puede hacer campañas o difusión de lo que es la participación ciudadana. Ahí está lo que dijo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, respecto justo a este tema que me parece muy importante. Es decir, aquí nadie está diciendo que el INE no lo va a hacer, sino que hay otros factores y pareciera, tiene mucho sentido en eso, pareciera que es una elección de sí vamos a votar, pero ¿qué creen? Nadie lo diga. Que es lo mismo que le hicieron a la consulta popular y que es lo mismo que le hicieron al juicio para expresidentes. Exactamente lo mismo. Revocación y juicio hicieron lo mismo. El INE no quería que desde el gobierno se hablara del tema, aunque era uno de los promotores, o sea, no quería que se hablara del tema y bueno, el presidente López Obrador se hizo de varias sanciones respecto a ello. Entonces, sí me parecía fundamental tocar ese tema. ¿Cómo reaccionaron los consejeros? Dania Rabel, la consejera Dania Rabel, explicó un poco la situación. Lo voy a leer. El día de hoy, la Sala Superior del Tribunal determinó modificar el acuerdo emitido por el INE, en el que se establecieron criterios de equidad para esta elección del Poder Judicial Federal. Al reformarse la LEGIPE, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para regular la elección de personas juzgadoras en el artículo 504, numeral 1, fracción 13ª, se estableció expresamente que corresponde al Consejo General del INE promover la participación ciudadana en el proceso electivo. En el artículo 506 de la misma ley, se previó que queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo previsto en el 134 de la Constitución. Con base en dichos preceptos normativos, el Consejo General aprobó el acuerdo, ahora modificado, en el que se dispuso que el INE tenía facultades exclusivas. No obstante, se mencionó, entre otras cosas, en la Sala Superior que la elección de personas juzgadoras tiene una naturaleza distinta a las elecciones tradicionales de partidos políticos. En la preparación de la elección se involucra también a los poderes de la Unión para la postulación de las candidaturas de personas juzgadoras. El modelo constitucional prevé la participación de los poderes de la Unión y que ello los habilita a promover el voto y educar en la participación ciudadana y
Promover la participación ciudadana no es lo mismo que hacer campaña. De acuerdo con lo señalado durante la sesión de la Sala Superior, los tres poderes de la Unión, los poderes de las entidades federativas y las personas servidoras públicas podrán intervenir en la promoción del voto y la participación ciudadana. ¿Qué es lo que intenta justificar el INE? Dice, en la ley se prevé, tanto en la modificación constitucional como en la ley de procedimientos electorales, que vuelvo a su punto clave, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la famosa LEGIPE. Lo que dice es que no hay momento, o sea, queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda. Entonces, el INE lo toma literal y dice, si el Poder Ejecutivo hace un spot para hablar sobre la campaña, está usando recursos. Si la presidenta menciona la elección en la mañanera, está usando recursos. ¿Por qué? Está usando la mañanera. Es como cuando tú usas un coche y es la devaluación, ¿no? El gasto, es el desgaste de, por ejemplo, en este caso es el desgaste de la cámara, el desgaste, aunque ya exista la infraestructura, aunque no hayas contratado personal nuevo, dice, estás utilizando recursos de, o sea, esa persona podría estar haciendo otro video editado o la presidenta podría estar informando cualquier cosa. Entonces, el hecho de que en vez de informar cualquier otra cosa, se lo destina a la elección judicial es uso de un presupuesto. Aunque sea un recurso humano existente o aunque sean los recursos materiales que ya existen, para el INE eso es un recurso. Entonces, el INE lo toma de esa manera y dice, no, pues no, como no pueden utilizarse recursos gubernamentales, pues no pueden hablar de la elección. Así sea con un spot o así sea con la presidenta diciéndole a la gente, hay una elección el próximo 1 de junio, salgan a votar. Porque la presidenta no ha dicho otra cosa. Les voy a poner el spot que se hizo de presidencia, que es justamente el spot que pues se va a estar o que la presidenta difundió y que a raíz de ese dijeron, no, no pueden. Por eso les explicaba lo inicial. El INE inicia con la organización del proceso tarde, por una decisión de ellos. Iniciaron tarde por su propia decisión, porque ya había una resolución, ya había un pronunciamiento del Tribunal Electoral, pero aún así decidieron iniciar tarde. Todo esto lo pudieron haber previsto, todo esto se pudo haber discutido, todo esto se pudo haber hecho antes de que iniciara el proceso, pero el proceso les llegó enfrente. Incluso intentaron retrasar el proceso. ¿Por qué? Porque iniciaron tarde con la organización. Si todo esto se hubiera previsto, no tendríamos esto de ahora sí pueden hablar, ahora no pueden hablar, porque la impresión que da el INE es que no quiere que haya una elección. Esa es la impresión que da el Instituto Nacional Electoral, que no quiere que exista el proceso electoral. Hagan de cuenta que es que no quiero hacer mi trabajo. Y le regreso la bolita al INE. El INE dice que la razón por la que prohíben la participación de los poderes de la Unión es por el uso de recursos públicos, que para ellos se traducen en lo que les explicaba. Así ya exista la mañanera y todo el equipo de producción de la mañanera, para ellos cuenta como producción o cuenta como un gasto público el que la presidenta lo mencione o el que la presidenta haga un spot, aunque ya exista el personal contratado de base para eso, o aunque ya exista el equipo montado y solamente haga mención del tema, para el INE es uso de recurso público. Pues para nosotros, que hemos pedido año con año lo mismo, ¿por qué el INE no recicla las urnas electorales de otras elecciones? ¿Por qué el INE no recicla los materiales de otras elecciones? Porque siempre tiene que pedir dinero para algo nuevo. Ahí hay recursos existentes. Existen los recursos para que el INE, en vez de poner una urna, ponga 5. Existen los recursos para que el INE pueda difundir la elección. Tienen un foro dentro de las instalaciones. Tienen a los equipos que lo organizan. ¿Por qué siempre el INE tiene que estar recurriendo a contratos nuevos y adquisiciones nuevas, pero contabiliza como nuevas las ya existentes de otros poderes? Creo que es una pregunta bastante legítima. Yo entiendo que hay gastos de otras cosas. La contratación del personal, que eso sí, las casillas cambian, aunque pudiera ser el mismo lugar, pues es un procedimiento nuevo, tienes que pedir permiso otra vez. Todo eso lo puedo entender. Pero en los materiales que usas, salvo las boletas, ¿por qué siempre tienes que andar pidiendo dinero para más? Porque hasta donde yo recuerdo, perfectamente pudieron haber utilizado la misma urna y ninguno de nosotros nos hubiéramos quejado. De verdad, le pudieron haber puesto un cartel. O sea, de verdad, pudimos haber hecho estas elecciones de muchas maneras, reutilizando materiales, pero no.
el INE quería inflar el costo porque es que es una elección nueva. Este es el spot de presidencia que ya podemos volver a poner, porque el INE, más bien el tribunal, dijo que la presidencia sí puede difundirlo, no trae logos, no trae candidatos, no trae nada. Solo trae esto. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Ahí está el spot. ¿En qué momento habla de candidatos? ¿En qué momento dice vota por? Nada. Simplemente es un spot de presidencia que ni siquiera parece de presidencia, recordándole a la gente que hay una elección el 1 de junio. Despertando un poquito eso que el INE no ha podido despertar. Debería decir INE. Ajá, debería decir INE, ¿no? Podría hasta decir INE y no nos enojaríamos, pero despertar un poquito esa conciencia de decirle a la gente, oye, hay una elección el 1 de junio, y que la gente diga, ¿de qué es? Ah, es de esto, complementas lo que está haciendo el INE, porque te puede aparecer este spot en la televisión, ahí sí ya son otros recursos, que además están los tiempos oficiales de televisión que los puede utilizar el gobierno, se ha rehusado a utilizarlos, pero los podría usar, y ahí están, ahí está la difusión, ahí están los spots, ahí está todo. Y complementas cuando la gente dice, ¿de qué va a ser la elección del 1 de junio? Y después ves un spot del INE, es de esto. Pero hay que cambiarnos el chip. No podemos esperar que sí, ya estamos politizados, ya estamos hablando de política, pero es muy distinto hablar de política a participar. Hay que despertar ese chip para que la gente diga, fíjate, quiero participar. ¿Cuál es la importancia de votar por tu juez? Lo he platicado mucho y tenemos que seguirlo haciendo. Porque a mí lo que me preocupa no es que voten por ministros o magistrados, sino que voten por sus jueces locales. Porque son los que cambian, que son distintos para cada distrito y para cada estado, pero son los que te divorcian, los que te casan, son los que te ayudan con la separación de bienes, son los que te ayudan con problemas de terrenos, son los que te ayudan con 1001 cosas. Son ellos. Entonces, luego nos quejamos que porque el problema con la hermana, que no se van, que si se van, que por qué no se fueron de mi casa. ¿Quiénes son los que te resuelven? Son los jueces. Despojos, invasiones. Ellos son los que resuelven. Sí, hay varios procesos, pero al final el que firma y sella es el juez. Y cuando tienes la resolución de un juez, ya. Son bien importantes, son bien importantes. Ya que estamos hablando de la elección judicial, quiero ponerles también este video del consejero Martín Faz, porque se ha estado circulando mucho que los ciudadanos no vamos a votar los votos como en cada elección. Y creo que es prudente, pues es mentir eso, porque sí vamos a ser las y los ciudadanos los que vamos a estar contando los votos, como en cualquier proceso electoral, pero este es particularmente el cómo en esta elección. Se afirma que la ciudadanía ya no es la responsable de contar los votos para la próxima elección del Poder Judicial. Esto es falso. Por supuesto que la ciudadanía seguirá contando los votos a través de los 300 consejos distritales del INE integrados por ciudadanas y ciudadanos que gozan de reconocimiento en sus comunidades. Debido a la complejidad de esta elección, en la que se votará con boletas muy diferentes y con muchas candidaturas, el procedimiento para el cómputo de votos será distinto. Esta decisión la tomó el INE a partir de simulacros que permitieron conocer que para el cómputo y escrutinio de los votos desde las casillas se necesitarían aproximadamente un total de 19 horas. Sumadas al promedio de 12 que dura la jornada electoral, el funcionariado de casilla podría estar más de 31 horas seguidas sin parar. Esto es a todas luces imposible de realizar. Quienes integran los consejos distritales tienen experiencia en los cómputos distritales anteriores, que es el procedimiento oficial que siempre se ha seguido en todas las elecciones, por lo que su probidad y apego a la función electoral están garantizadas.
Pues ahí está el cómo poder votar. Aquí nos dice Mundo Curioso. Estaría buenísimo que se les capacitara a los youtubers que así lo deseen para que hagan sus propios tutoriales, videos sobre cómo votar y que nos despierte el interés. Pues no es que, a ver, vamos a hacerlos nosotros. Señor productor, le pido a usted, le encargo que me produzca esos videos. O sea, que me recuerde, de favor, grabarlos para poderles enseñar cómo votar. Porque no es, a ver, no es difícil, pero sí podría ser confuso, dado que son, como es de opción múltiple, pues. Es de opción múltiple. Y está la plataforma del Conóceles, en donde ustedes, ahí es lo que les hemos estado pidiendo mucho, que a través de la plataforma Conóceles ustedes vayan explorando quiénes son las y los candidatos. Por ejemplo, ya que estamos hablando del INE y del magistrado, hay una ex consejera del INE que quiere, o que es más bien, es candidata a magistrada del Tribunal Electoral, y es Adriana Favela. Adriana Favela salió apenas el año antepasado, si no estoy mal, cuando hubo cambio de consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Adriana Margarita Favela, ella era consejera del INE y evidentemente por la experiencia que tiene en el Instituto Nacional Electoral se postula como magistrada al Tribunal Electoral. Para el Tribunal Electoral solo vamos a elegir 2 personas, que son los 2 espacios vacíos que tenemos en este momento. Hay 2 espacios vacíos y de esos 2 vamos a elegir a una mujer y un hombre. Entonces, ahí es donde, pues, Margarita Favela se postula para el Tribunal Electoral. Tribunal Electoral que en este momento decidió que, pues, le iba a dar un trancazo al INE. Entonces, ahí ustedes pueden ir viendo quiénes son. Aquí está Adriana Favela, que ella busca ser, pues, candidata, o más bien es candidata a la magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahí ustedes los pueden, pues, decidir y lo pueden ir viendo. ¿Cómo votar? Les voy a poner el video del INE, que también es importante porque es el de la propia institución, así no la regamos, sobre cómo votar. Y entonces ahí ustedes lo pueden ver. Y una muy buena pregunta que también me la hacía el productor. ¿Y en dónde quedó la restricción de 2 años de los funcionarios? Porque ella no lleva ni siquiera 2 años fuera, pero es un órgano autónomo. Ahorita les voy a decir en qué año salió Adriana Favela, a ver si no salió en el 2022. Ahorita les digo. Adriana Favela. Adriana Favela se fue en el 2023. Fíjate, O sea, pegadito, casi los 2 años. pues 2023 se fue el 31 de marzo del 2023. Ya hizo los 2 años. Ya, mírala. Vivilla Vivilla desde chiquilla la Adriana Favela, ¿eh? Vivilla desde chiquilla Adriana Favela. Se va en 31 de marzo del 2023 y el 31 de marzo del 2025 inicia la elección. Y así es como inicia campaña Adriana Favela. De verdad que Vivilla desde chiquilla, ¿eh? Es como si Lorenzo Córdoba se hubiera postulado ahorita o Ciro Murayama. Cualquiera de ellos hubieran podido postular porque ya, literal, los 2 años así en safe, hermana, en safe. Qué bueno que lo verificamos, así en salvados. Pero Adriana Favela, pues es del Instituto Nacional Electoral. Extraña esa Murayama, ¿verdad? No, sí, no mucho. No lo extraño definitivamente. Pero vamos a ver cómo dice el INE que hay que votar y nosotros le vamos a hacer nuestro propio titular, como de que no. 1 de junio, elegiremos a las personas que imparten la justicia en nuestro país. Para ello, el Instituto Nacional Electoral desarrolló un nuevo modelo. Pues ahí están las boletas. Aquí me están pidiendo pues que sí hagamos un video un poquito más didáctico, sobre todo porque hay gente que le preocupan pues los adultos mayores. Hay gente que no sabe ni siquiera votar. A mí me preocupa en general todo, que como son muchas boletas,
podría haber mucha confusión. Dice Paso Reporte, Memes, hoy cae y nosotros como ciudadanos contaremos los votos en la Junta Distrital. Por eso yo les decía, es bien importante que los CAE sean los ciudadanos, nuestras vecinas, vecinos en quienes confiemos, y pues ahí es donde hay mano, hermanos, ahí es donde hay que juntar, poder, voluntad, que los CAEs, que los servidores, que la gente, pues sí haga su chava. Yo confío mucho en las vecinas y los vecinos, pero no faltará el que se quiera infiltrar. Aguas también con eso.